Del 722 a.C. al 135 después de Cristo transcurren 857 años. Esta es la etapa del destierro profético. Del 135 después de Cristo al 1948 transcurren 1813 años que corresponden a las profecías sobre la diáspora. Y de 1948 al 2024 hay 76 años correspondientes a el retorno. Estas profecías fueron pronunciadas por Moisés en el año 1250 a.C. O sea, hace de esto 3274 años. Durante toda la Edad Media fueron los cristianos quienes persiguieron a los judíos. Este dato es muy importante porque todavía hoy estamos padeciendo las secuelas de aquel pasado. Bueno, el problema comienza con el mismo Cristo. Esta persecución y todos estos problemas entre judíos y cristianos comienza con el mismo Señor. Vale esta pregunta: ¿por causa de quiénes los romanos crucificaron a Cristo? Bueno, quienes pidieron a los romanos la crucifixión del Señor fueron los judíos, tanto los dirigentes como el pueblo en multitud que gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Casi todas las persecuciones que Pablo padeció, ¿por quiénes fueron incitadas? Nuevamente por los judíos en la diáspora de las naciones y de las ciudades en que Pablo visitaba. Ellos salían a levantar a las multitudes contra la predicación de Pablo y sus compañeros. Por eso desde el siglo II en adelante la iglesia cristiana acusó a Israel de ser un pueblo deicida debido a esa confrontación. Vamos a ver las opiniones de algunos de los llamados padres de la iglesia, o sea, estos primeros líderes cristianos que dejaron registros escritos porque eran ellos teólogos, filósofos, y dejaron pues suficientes materiales para enterarnos ahora de su opinión, o de las opiniones que ellos tenían. El primero que vamos a ver es a Hipólito, que fue obispo de Roma, cerca del año 150 al 217, escribió lo siguiente sobre los judíos. Los judíos serán esclavos por la eternidad. Su sufrimiento empezó con la crucifixión por haber asesinado al Hijo de Dios. Orígenes, quien vivió entre los años 185 al 254, se expresó de esta manera: la sangre de Jesús caerá no solo sobre los judíos de aquel tiempo, sino sobre todas sus generaciones hasta el fin de los tiempos. Vamos a ver también a Juan Crisóstomo, vivió en el año o entre los años 347 al 404, dijo lo siguiente: la sinagoga es un burdel, un escondrijo de bestias inmundas. Ningún judío ha rezado nunca a Dios. Están poseídos por los demonios. El Papa Inocencio III, ya en 1198 al 1216, sus palabras: caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, han extendido su culpa a la totalidad de su pueblo, que los sigue como una maldición a cualquier sitio a donde se dirijan para vivir y trabajar, donde nazcan y donde mueran. En el año 1215, la Iglesia Católica dictó una ley, la cual prohibía a los judíos aparecer en público sin su insignia amarilla cosida a sus ropas. Son datos, son evidencias que estamos presentando de persecuciones en la diáspora, como los cristianos fueron los principales perseguidores de los judíos durante este tiempo en el que ellos
estuvieron desterrados por el mundo. Esta persistente hostilidad contra los judíos, primero por los padres de la Iglesia y después por la Iglesia católica, trajo nefastas consecuencias para ellos durante toda la Edad Media. En este mapa vamos a ver los lugares de expulsión hacia donde se dirigieron. Con frecuencia ellos fueron expulsados de un país y tenían que ir a otro país. Aquí en el mapa vamos a ver en letra oscura los lugares y las fechas de las expulsiones. Y en letras rojas pues están los lugares hacia donde ellos se dirigieron en estas deportaciones obligadas. El norte de África, en el Magreb, fue un lugar de refugio. El norte de Europa, en Holanda. Al oriente de Europa, en Polonia. En lo que hoy es Turquía, que en aquel tiempo era el Imperio Otomano. Y en Egipto. Fueron lugares hacia los cuales huyeron en todos esos años que se ven ahí en el mapa. Y desde donde fueron expulsados. Además de esto, sufrían golpizas, destrozos, robos y carnicerías organizadas durante la Semana Santa. Los acusaban de brujerías, hechizos y sacrificios rituales durante la Pascua y de que en esa festividad crucificaban cada año a niños cristianos. También culpar, maltratar y hasta asesinar judíos por causa de epidemias, sequías, inundaciones y todos los males que pudieran ocurrir. Los culpables, según estas creencias cristianas por ser deicidas, eran los judíos. Es la peste negra de la Edad Media, el peor desastre biológico en la historia de la humanidad. El Papa Clemente VI. Durante 1000 años, su Santa Iglesia Católica ha mandado sobre reyes y campesinos por igual y ha sido el mayor poder de la Edad Media. Los franceses han secuestrado el papado y lo han mudado de Roma a Aviñón. La ruptura con la tradición parece favorecer a Clemente VI, un hombre mundano que disfruta de un opulento estilo de vida que escandaliza a los fieles. A pesar de los escépticos, la palabra de Clemente aún infunde absoluta autoridad. Pero en el siglo XIV la aparentemente inexpugnable fachada de la Iglesia comienza a resquebrajarse. Los sacerdotes comenzaron a ser muy criticados por abuso de poder. Y la ciencia medieval está sumida en una niebla de superstición y de ignorancia. 1347, Ginebra, Suiza. En una sociedad regida por las doctrinas de la Iglesia Católica, él ya corre peligro. Su nombre es Ajimé y es judío. Los judíos necesitaban de la invitación explícita o permiso del rey para permanecer en el pueblo. Ellos, como nadie más en la época medieval, pertenecían y dependían directamente del rey o de un gran noble, como un obispo. A la disposición de su lord, Ajimé se aventurará a través de cientos de kilómetros de montañas hasta Venecia, donde podrá adquirir los lujos que no se consiguen en los puestos de mercado locales. Pero la expedición también lo llevará a los acontecimientos más oscuros de la historia. 1348, Friburgo, Alemania. Se les conoce como los flagelantes. Marchan con devoción de ciudad en ciudad, realizando grotescos actos masoquistas frente a multitudes agradecidas. En sus diarios, el historiador francés Jean de Venette escribe: los penitentes se flagelaban a sí mismos con látigos de cuero con púas de hierro anudadas.
Algunos se azotaban hasta sangrar seriamente en los hombros, y algunas mujeres ignorantes cargaban trapos para recoger la sangre y restregársela en los ojos, alegando que era sangre milagrosa. Estas procesiones son experimentadas por la gente común, el cristiano común, como una experiencia moral totalmente transformadora que la eleva y la hace sentir que tiene la fuerza y la energía para hacer de su ciudad, de su pueblo, un mejor lugar. Y harán lo que sea para lograrlo. Puede que tengan que jurar que jamás apostarán de nuevo, o tengan que sacar a las prostitutas fuera de la ciudad, o expulsar a los judíos hasta quemarlo. 1347, Venecia, Italia. En Venecia, Agimé, el sirviente judío de un lord suizo, encuentra todo lo que su amo le ha encomendado: azafrán y canela, sedas y pieles, y mucho más, pues en el transcurso del año, barcos mercantes del oriente arriban transportando un cargamento de muerte. 1348, Ginebra, Suiza. El mercader judío Agimé ha viajado a través de cientos de kilómetros devastados por la peste. Pero en su camino le espera un horror peor, un baño de sangre de proporciones épicas. Este humano, supongo, buscar un chivo expiatorio en tiempos de crisis. Los judíos siempre parecen ser chivos expiatorios, y en la peste negra también lo son. ¡Atrápenlo, atrápenlo! ¡Atrapen al judío! Existe una larga historia de libelos sangrientos contra los judíos, una larga historia de persecución de los judíos por parte de los cristianos en la Edad Media. Para los cristianos medievales, nadie ofende más a Dios. Delatado por su distintiva vestimenta que lo identifica como judío, Agimé es llevado al pueblo para ser interrogado. Él no está solo, según el historiador del siglo XIV, Jean de Venette. De la infección y la repentina mortandad que ésta trajo, se culpa a los judíos, de quienes se dice envenenaron los pozos y los ríos y contaminaron el aire. ¿Qué había en el saco que te dio el rabino? ¿Qué había en el saco? Lo juro que no me dieron ningún saco. Mentiroso, mentiroso, envenenaste los pozos, ¿no es No, así? lo juro. Mentiroso, mentiroso. Lo juro. Luego de horas de tortura, Agimé no aguanta más. Falsamente confiesa que un rabino le dio el saco lleno de veneno y que lo usó para envenenar los pozos. Eran forzados a confesar que ningún judío era inocente. Todos los judíos eran culpables, todos eran parte de esta conspiración, y nadie podía ser librado de los cargos. De Venette escribe que confesiones como la de Agimé surcan las aguas del Rin. Por consiguiente, el mundo entero se levantó brutalmente contra ellos. Y en las comunidades judías, muchos miles fueron indiscriminadamente asesinados en forma sanguinaria y quemados vivos por los cristianos. 1349, Estrasburgo, Francia. Decían, lo que nos está envenenando es la presencia en sí de los judíos. La presencia de los judíos es un mal moral. Ha sido nuestro pecado tolerarlos y esto es lo que ha traído este castigo. Como recalcó el Papa Clemente VI en aquel momento, los judíos morían en cantidades iguales que los cristianos. Así que carecía de sentido argumentar que los judíos estuviesen envenenando a la gente durante la peste negra. En el invierno de 1349, cristianos de Alemania, Francia y Suiza conducen a sus vecinos judíos a una horrenda masacre con la intención de apaciguar a un Dios enojado. Pero la violencia no puede detener el tétrico avance de la peste negra. En el día de San Valentín de 1349, los habitantes de Estrasburgo reúnen a 2000 judíos y los queman en hogueras. Esta atrocidad se repite en más de 15 ciudades de Alemania y Suiza. El pueblo de Europa ha sido envenenado no por un insidioso plan judío, sino por el temor, el odio y la ignorancia. La combinación letal se está propagando incontroladamente, aún más rápido que la peste negra. Mientras la situación empeora, la Iglesia también parece defraudar a su rebaño.
Temiendo ser contaminados, algunos sacerdotes se rehúsan a administrar los santos óleos a los muertos. Padre, mi esposa lo necesita. Mi hija Ana María también. Para la gente medieval, morir sin recibir la extrema unción es un acto más pavoroso que la muerte misma. Sea por fuego o suerte, el Papa sobrevive a la peste. 1349, Friburgo, Alemania. Originalmente compuesto de fanáticos devotos, los flagelantes ahora atraen a forajidos. Simplemente era demasiado. Las autoridades finalmente actúan contra ellos. Algunos maestros, ahora llamados maestros de errores, son capturados y decapitados. Te hallamos culpable de herejía y por ello te sentenciamos a morir. Que Dios se apiade de tu alma. (1349) Cracovia, Polonia. Aún con el movimiento flagelante fracturado, gran parte de Europa sigue siendo violentamente hostil con la disminuida comunidad judía. Los sobrevivientes se convierten en refugiados en busca de tierras seguras. En gran parte de Europa, Francia, Inglaterra y muchas ciudades alemanas, no había judíos para finales del siglo XIV, habían sido expulsados o asesinados. Pero en algunos lugares los judíos recibían protección por parte de monarcas, quienes los invitaban a establecerse. Uno de esos lugares era Polonia. En 1349, Polonia es gobernada por el rey Casimiro el Grande. La leyenda reza que él se enamoró de una mujer judía llamada Esterka o Esther, y que por amor a ella emitió un decreto de protección para los judíos de Polonia e invitó a más judíos al país. Una de las ironías es que condujo a la comunidad judía alemana a Polonia. Y 700 años después, ese ciclo se repitió de nuevo con el mismo grupo de alemanes. A menudo me he preguntado si el sentido de la desesperanza y el sentido de la irracionalidad con respecto a lo que pasó no ha abierto nuestras mentes al cuestionamiento, a cuestionar la autoridad, cuestionar cómo entendemos a Dios y cuestionar hasta qué grado existe una autoridad con la que todos podamos contar. También se instauraron los guetos. Eran ciudades amuralladas o barrios de ciudades donde metían a los judíos de manera hacinada para que vivieran allí apartados de la sociedad cristiana. Había una prohibición de ser propietarios de tierras, negocios de importancia, ser artesanos o fabricantes de algo. Entonces se convirtieron en mercaderes ambulantes, vendedores de ropas viejas, prestamistas, usureros, y lo peor de todo para ellos, quizás lo peor desde el punto de vista social, la prohibición de ser ciudadanos de cualquier país. Viviendo en los guetos o apartados de la sociedad cristiana, los judíos nunca tuvieron en toda la Edad Media el derecho a ser ciudadanos. Generación tras generación podían vivir en Alemania, nunca podían ser alemanes, o en Italia, nunca podían ser italianos, en Francia no serían franceses, en ningún país donde vivieran tenían derechos de ciudadanía. Pero llega el tiempo histórico y el tiempo profético también diríamos, de la emancipación de los judíos.
vamos a ver algunos sucesos de la historia que minan, socavan el poder y el control de la Iglesia Católica, y es por ahí por donde comienza la emancipación de los judíos. El primer acontecimiento es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Los judíos son expulsados de España el 31 de marzo del año 1492. Cristóbal Colón sale en su primer viaje de exploración el 3 de agosto de 1492, apenas 5 meses después. Los judíos que escapan hacia América, y principalmente los que llegaron a vivir en el territorio de lo que después fue los Estados Unidos, se ponen lejos del alcance de la Iglesia de Roma y encuentran en América un lugar de refugio donde prosperar, donde integrarse a la sociedad y dar un ejemplo de cuanto ellos podían hacer en un lugar libre, sin la opresión y la explotación que tuvieron que sufrir en Europa. El otro suceso de importancia que socavó el poder de la Iglesia Católica es la Reforma Protestante. Martín Lutero comienza la Reforma el 31 de octubre de 1517. Grabó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus famosas 95 tesis que dieron pie y son la base de la Reforma Protestante. La base fundamental es: el justo por la fe vivirá. El 31 de octubre, día de la Reforma Protestante. El otro acontecimiento de importancia en este proceso de emancipación de los judíos fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa comienza el 14 de julio de 1789. Fue una revolución antimonárquica y anticlerical. El año 1793 se conoce como el año del terror por la cantidad de nobles y clérigos que murieron en la guillotina en París, miles por días. En 1797, los ejércitos revolucionarios franceses invadieron a Italia, detuvieron al Papa Pío VI y lo deportaron a Francia. Allí falleció 3 años más tarde. En medio de todo esto, los judíos son favorecidos. Por primera vez en toda la historia de Europa, en toda la época de la Edad Media, los judíos franceses reciben el derecho a la ciudadanía. Por primera vez en la historia comienza su emancipación en Francia por medio de la Revolución Francesa. La era napoleónica se dio entre 1799 a 1815. Los poderosos ejércitos europeos son derrotados unos tras otros. Napoleón conquista casi toda la Europa continental. Con el norte de Italia bajo su dominio, el ejército de Napoleón secuestra al Papa Pío VII y lo lleva prisionero a Francia. También en esta era los judíos son favorecidos porque en todas las naciones que conquistó Napoleón les dio el derecho de ciudadanía. O sea, Napoleón, a pesar de que era un emperador y había terminado, se puede decir, con la revolución, sí llevaba los ideales revolucionarios a todas partes donde conquistó, y basado en esos ideales, pues los judíos recibieron derecho de ciudadanía en todos estos países europeos. Después de la caída de Napoleón, se celebró el Congreso de Viena entre los años 1814 y 1815. El Congreso de Viena
fue un encuentro internacional celebrado en la capital del Imperio Austriaco entre 1814 y 1815, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y reorganizar las ideologías políticas del antiguo régimen. Así pues, su intención era retornar Europa a la situación anterior a la Revolución Francesa. Todos estos príncipes europeos que quedaron dislocados, refugiados muchas veces en Inglaterra y otros lugares, cuando Napoleón cae, regresan y tienen un congreso en Viena y pretenden restablecer el antiguo orden o régimen monárquico por derecho divino, o sea, volver a establecer reyes en todas las naciones europeas con la bendición del Papa para poder gobernar como antes. Uno de sus acuerdos de ese Congreso de Viena fue el de encerrar nuevamente a los judíos en los guetos, y comenzaron a hacerlo. En Italia, en Austria, comenzaron a meter a los judíos en los guetos otra vez. Y se dan las revoluciones liberales de Europa, varias, 1820, 1830, vamos a ver 1848. Los judíos tomaron parte muy activa como líderes y financiadores de estas revoluciones porque en ellas se jugaban su propia libertad y sus derechos conquistados en la Revolución Francesa y en la era napoleónica. Revolución o revoluciones de 1848, primavera de los pueblos o año de las revoluciones, son denominaciones historiográficas de la oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración. Todas estas revoluciones terminaron, destrozaron los acuerdos del Congreso de Viena de restablecer a las monarquías con derecho divino. La marcha triunfal de los ejércitos napoleónicos por Europa impulsó las ideas de la Revolución Francesa entre las minorías liberales que les abrieron las puertas en los países invadidos. Esas élites lograron hacerse con el poder en algunas naciones a lo largo del siglo XIX. El liberalismo, hijo de la Ilustración, preconiza una libertad desligada de las verdades eternas, es decir, un individualismo relativista que deja a cada cual fabricarse sus propias creencias y normas morales. Su enfrentamiento con la Iglesia Católica era pues inevitable. Las tres oleadas revolucionarias que sacudieron varios países europeos en 1820, 1830 y 1848 se conocen como revoluciones liberales, pues su caldo de cultivo fue el liberalismo burgués influido por la masonería. Esos movimientos favorecieron el nacionalismo, elemento determinante en la Revolución Húngara de 1848 y después en la lucha por la unidad italiana. Pronto iban a surgir otras ideologías de corte racionalista y materialista como el socialismo, el marxismo y el anarquismo. Los liberales combatían a la Iglesia, a la que tachaban de oscurantista y tradicionalista, tanto en la esfera religiosa como en la política y social. En Francia, durante la Tercera República, prohibieron a las congregaciones religiosas el derecho a enseñar. En Italia, los liberales no cejaron hasta arrebatar al Papa los estados pontificios en 1870. Su jefe, Garibaldi, recibe en este monumento romano el agradecimiento de la masonería. En España, el gobierno del también masón Álvarez Mendizábal decretó su célebre desamortización, que no era otra cosa que el expolio de los bienes de la Iglesia para malvenderlos a particulares. Los monjes fueron expulsados de sus monasterios, que sufrieron el deterioro de más de un siglo de abandono. La fidelidad de la gran mayoría de los católicos a su fe y sus tradiciones provocaba mayor radicalismo entre los liberales, ya de por sí poco tolerantes con la religión. A esta crisis hizo frente Pío IX, cuyo pontificado, iniciado en 1846, fue el más largo después del de San Pedro, duró 32 años.
Luchó por preservar la fe frente a los embates de las nuevas ideologías anticristianas, sobre todo el racionalismo, el liberalismo y el comunismo. Esas corrientes basadas en el pensamiento de filósofos racionalistas como Kant y Hegel se pusieron de moda a lo largo del siglo XIX, llegando a influir hasta en algunos teólogos católicos. Ante tal peligro, el Papa Pío IX publicó en 1864 un importante documento, el Syllabus. Precisaba unos 80 errores contenidos en esas ideologías. Pero el Syllabus no fue suficiente, y Pío IX convocó un concilio ecuménico en 1869. El Concilio Vaticano I fijó la doctrina sobre la revelación divina y la fe para salir al paso de las nuevas ideologías negadoras de Dios. Declaró que la razón humana es capaz de conocer la existencia de Dios y definió que la fe no es contraria a la razón. Proclamó además el dogma de la infalibilidad del romano pontífice cuando habla ex cátedra en materias de fe y de moral. Pero este concilio quedó bruscamente interrumpido en 1870 por la ocupación de los estados pontificios por las tropas de Garibaldi. La pérdida de sus estados redujo al Papa a la situación de prisionero en el Vaticano, pero supuso un gran beneficio para la Iglesia. La dejó libre de intromisiones de los estados. Pío IX fue beatificado por Juan Pablo II. Nace así el liberalismo anticatólico, racionalista, relativista y ateo como arma de combate de los judíos para mantener su emancipación. Esto es un hecho histórico que no se debe olvidar, inclusive para poder entender aún las circunstancias en las que hoy vivimos. Se da la Revolución Italiana y la Iglesia Católica pierde los estados papales o estados pontificios en 1870. Como vemos en el mapa, toda la franja de color amarillo en el centro de Italia fueron los estados pontificios otorgados por el rey francés Pipino el Breve al Papa en el año 756. Ya en 1870 se realiza la unificación italiana en una sola república, pierde el Papa los estados pontificios y, como ya se vio, pues se refugió en el Palacio del Vaticano como prisionero voluntario. Vamos a ver los papas que vivieron y murieron como prisioneros voluntarios en el Palacio del Vaticano. Bueno, el primero que fue Pío IX, desde 1870 a 1878, 8 años, el resto de su papado lo pasó allí en el Palacio del Vaticano. Después León XIII, de 1878 a 1903, 25 años. Pío X, de 1903 a 1914. Benedicto XV, de 1914 a 1922. Y Pío XI, de 1922 a 1929, cuando logró un concordato con Benito Mussolini, que le concedió al Vaticano un estatus de país o nación independiente dentro de Italia. 5 papas durante 59 años vivieron encerrados en el Palacio del Vaticano como prisioneros voluntarios en protesta por haber perdido el poder político. Ahora bien, de este contexto histórico de la lucha de los judíos liberales contra el poder católico nace la ideología marxista comunista. Esta ideología triunfa en Rusia con la llamada Revolución Bolchevique en el año 1918. Actores muy importantes de la Revolución Bolchevique fueron judíos. El autor intelectual fue Carlos Marx, y un hombre muy prominente, el segundo hombre en importancia después de Lenin en la Revolución Bolchevique, fue León Trotsky,
que también era judío. El escritor judío Jacob de Haas, en su periódico El Macabeo, dice: la revolución rusa es una revolución del judaísmo. Ella significa un cambio en la historia del pueblo judío. Digamos francamente que fue una revolución judaica porque los judíos eran los revolucionarios más activos de Rusia. El periódico judío de París, Francia, El Pueblo Judío, publicó en su edición del 16 de febrero de 1919 lo siguiente: la revolución rusa que estamos viendo será obra exclusivamente de nuestras manos. Unos meses después, en su edición del 12 de abril de 1919, el periódico El Socialista de Madrid, en España, publicaba esto por la pluma del judío Mauricio Cohen. Sin exageración, puede asegurarse que la gran revolución social de Rusia se llevó a cabo por medio de los judíos. Cierto es que en las filas del Ejército Rojo hay soldados que no son judíos, son soldados rasos, pero en los comités y los comisariados del Soviet, los judíos conducen a las masas de proletarios rusos ante la victoria revolucionaria. El escritor, también judío, Hans Kohet, dejó plasmada en su obra Las ideas políticas la siguiente frase: el socialismo de Marx es la meta de las aspiraciones judías. Otro escritor de raza judía, Alfredo Nossing, sentencia en su libro Judaísmo Integral: el movimiento socialista es obra de los judíos. Los judíos fueron los que imprimieron en él la marca de sus cerebros. El socialismo es el cumplimiento del mosaísmo, la realización del Estado mundial anunciado por nuestros profetas. En Varsovia, Polonia, se editaba el periódico judeo bolchevique Hajin en el número correspondiente al 3 de agosto de 1928. Dicho rotativo publicaba lo siguiente: al frente de los revolucionarios rusos iban los alumnos judíos de la escuela rabínica de Lidia. Nuestro hermano Marx fue el encargado de cumplir lo que han mandado nuestros profetas. Y el semanario Mundo Judío de México DF afirmaba el 10 de enero de 1929: el ideal del bolchevismo está de acuerdo con el más sublime ideal del judaísmo. Financistas judíos de la revolución bolchevique. Bueno, la famosa familia Rothschild de Francia pagaron para la revolución de Rusia, y Jacob Schiff y Felix Warburg de la Wall Street, banqueros millonarios estadounidenses. La revolución bolchevique fue la espada que forjó y afiló el liberalismo ateísta judío en su lucha contra la religión cristiana, porque fue una revolución con planes y proyectos internacionales, globales. ¿Qué es la agenda globalista o la Agenda 2030? Una oportunidad para las personas y el planeta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenido, DOS, u Objetivos Globales, también conocidos como Agenda 2030, son 17 objetivos globales interconectados, diseñados para hacer un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Fin de la pobreza, hambre cero,
salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos, que son, según lo que dicen más arriba, objetivos globales. Son 17 objetivos globales interconectados. Este es el plan de la Agenda 2030. Cada vez se habla más de ella en Latinoamérica. La Agenda 2030 es algo de lo que se te viene advirtiendo desde hace mucho tiempo. Aunque aún sigue siendo un tema desconocido. Viene más bien de la derecha radical de Europa. No se atreven a preguntar por la Agenda 2030. Y en Internet se dice de todo sobre ella. La Agenda 2030 es el mayor plan de control de la sociedad jamás creado por la humanidad. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué hay de verdad y mentira sobre todas estas afirmaciones? ¿Es un plan para subyugar a las naciones y destruir a las familias? Aquí en DW Verifica los datos para que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que se conoce como Agenda 2030 no es ningún secreto, sino los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron aprobados en 2015 por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. La intención es lograr su implementación para el año 2030. ¿Y qué objetivos son esos? Se trata de una larga lista que va desde acabar con la pobreza y el hambre en todo el mundo, hasta lograr la igualdad de género, garantizar una educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, pasando por reducir las desigualdades y proteger el clima. Dentro de estos 17 objetivos se definen 169 metas. En global, la ONU lo define como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. De primeras, parece extraño que alguien esté en contra de objetivos como acabar con la pobreza en el mundo o con el hambre, pero quienes la demonizan lo hacen porque, según dicen, detrás de estos objetivos hay mucho más. La Agenda 2030 es suficientemente amplia como para que sus detractores la puedan acusar básicamente de todo. A veces también se refieren a ella como globalismo o agenda globalista y centran sus ataques principalmente en 5 puntos. El primero, que se trata de un plan de las élites. La Agenda 2030 es el programa de las élites para apropiarse de todo. Sin embargo, como hemos visto, fue aprobada en 2015 por unanimidad en el marco de la ONU, lo que incluye países como Rusia o Hungría, y sus mandatarios de entonces, que son los mismos de ahora, Vladimir Putin y Víctor Orbán, no son muy sospechosos de defender el globalismo que el partido español Vox denuncia. Además, hay que recordar que la ONU no obliga a cumplir los objetivos. La agenda es voluntaria. La agenda es voluntaria. Los países, cuando la suscribieron, cuando la firmaron en septiembre del 2015 en Naciones Unidas, en la 75 Asamblea General de Naciones Unidas, se comprometieron voluntariamente a asumirla e impulsarla. Pero, y así figura, digamos, en el acuerdo de la Agenda 2030, cada país, decide el ritmo y también decide qué impulsa en cada momento, ¿no? Y, por supuesto, de una manera absolutamente voluntaria y sin ningún tipo de medidas coercitivas, ¿no? Empleamos el ejemplo de Vox porque el partido español es especialmente insistente en sus ataques a la Agenda 2030 y también porque la formación proyecta estos mensajes hacia Latinoamérica. En 2021, al lanzamiento de la Agenda España de Vox, en contraposición a la Agenda 2030, acudieron la excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori, el expresidente colombiano Andrés Pastrana,
el legislador brasileño e hijo del anterior presidente Eduardo Bolsonaro, el ex candidato presidencial chileno José Antonio Kast, la política venezolana María Corina Machado y el ahora diputado argentino Javier Milei. El segundo punto que se ataca continuamente son los derechos sociales, como el feminismo y el movimiento LGTBIQ+. Entre las metas de la Agenda 2030 se encuentra la nociva ideología de género y el aborto, bajo la apariencia de derechos sexuales y reproductivos, decía el expresidente brasileño Jair Bolsonaro en Twitter. Lo cierto es que el aborto comenzó a legalizarse mucho antes de que se aprobara la Agenda 2030. Además, no hay ninguna evidencia estadística que demuestre que prohibir el aborto reduce las tasas de interrupciones de embarazo. En un estudio publicado en 2022, científicos de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher calculaban que en países donde el aborto es ampliamente legal, hay entre 36 y 47 abortos al año por cada 1000 mujeres. Y en cambio, en países donde está prohibido, entre 31 y 51. Es decir, las cifras son muy parecidas. Sobre lo que sí hay consenso es en que prohibir los abortos pone en riesgo la salud de las mujeres. A mí me parece que uno de los temas que se vincula es el tema del género, porque, digamos, en muchos casos en América Latina estas fuerzas de derecha radical están aliadas a grupos religiosos conservadores, grupos pentecostales, evangélicos, católicos, que defienden lo que denominan como la familia tradicional, ¿no? Entonces, al ser uno de los puntos de la Agenda 2030 la igualdad de género, ellos pueden agarrarse de ahí para decir que es un ataque a la familia. El tercer ataque común a la Agenda 2030 es por el cambio climático. Por ejemplo, el político argentino Javier Milei aprovechaba un fallo de la justicia en Estados Unidos para cargar contra uno de los puntales, según sus palabras, de la Agenda 2030 y decir que, de poco, se va cayendo el fraude del cambio climático. Bueno, a la desinformación utilizada para negar el cambio climático ya le dedicamos un programa completo. Pero siempre está bien recordar que hay un claro consenso científico sobre la existencia del fenómeno y sobre la responsabilidad de la acción humana. Los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático son el mejor ejemplo. La gente no sabe que más de 700 científicos construyen los informes. Hay muy pocas actividades, digamos, humanas donde intervengan. Pero es que después hay 17.000 revisores que de todo el mundo y todas las universidades del mundo, digamos, como su propio nombre indica, revisan lo que hacen los anteriores científicos a la luz de disciplinas muy distintas, ¿no? Otra acusación radical que se le hace a la Agenda 2030 es la de querer formar un gobierno global que domine todo el mundo. Esta teoría se encuentra también en páginas de dudosa credibilidad y origen, y en muchas ocasiones haciendo referencias a simbología y temas comunes entre los amantes de las conspiraciones, como la masonería y sus logias. Que tiene que ver con esta idea de los soberanistas contra los globalistas, ¿no? Que ellos plantean, que es como una especie de patriotismo, ¿no? Que ellos defienden de las fronteras nacionales frente a los organismos internacionales que estarían buscando hacerse del poder de estos países, ¿no? Pero es una teoría conspirativa, como muchas de las teorías conspirativas que existen y de las cuales se nutre la extrema derecha. También suelen apuntar al Foro Económico Mundial de Davos, pero que esta institución y grandes y poderosas multinacionales se sumen, al menos en teoría, a los objetivos de la Agenda 2030 no revela ningún plan secreto. Que las empresas intenten aprovecharse de demandas sociales es un fenómeno muy extendido y claramente identificado por los estudiosos, como greenwashing en el caso del medio ambiente o pinkwashing en el del feminismo. Algunos expertos, de hecho, critican que la agenda no fuera más allá para evitar situaciones como esta. La Agenda 2030 hace un diagnóstico inadecuado sobre causas y consecuencias. Es decir, en mi opinión, pasa muy de puntillas sobre grandes problemas precisamente porque no quiere tocar el gran status quo económico global, ¿no? Por último, hay otra crítica que suena menos radical y a primera vista más razonable, que es el gasto económico que esta supone. Es una crítica que se suele emplear cuando ciertos grupos se quieren mostrar moderados, pero mantener al mismo tiempo la terminología de las críticas más extremas y conspiranoicas que hemos visto antes.
el gobierno apuesta por el gasto destructivo de la economía, y eso es lo más grave, con la aplicación de la Agenda 2030. Implementar los objetivos sostenibles de la Agenda 2030 cuesta dinero, sí, sobre todo en los países en vías de desarrollo, que dependen de la ayuda internacional. La ONU promueve para ello un programa de financiación público y privado. Y los cancelaremos, que no tengan ninguna duda. Pero lo que Santiago Abascal no decía en el debate de las últimas elecciones generales españolas es que no implementarlos también cuesta dinero, mucho dinero. Tomemos Florida, en Estados Unidos. Este estado es uno de los más vulnerables al cambio climático y al mismo tiempo está gobernado por uno de los principales representantes del Partido Republicano, que en gran parte niega el cambio climático. Sin embargo, aunque el gobernador Ron DeSantis nunca hable de calentamiento global, sí gasta mucho dinero en protegerse de sus efectos, la subida del nivel de las aguas y los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Según sus propias declaraciones, ya ha gastado más de 1.100 millones de dólares en proteger infraestructuras amenazadas. Y además, DeSantis también anunció que invertiría 3.500 millones en proteger parajes naturales como el humedal de los Everglades. No obstante, quizás el argumento más contundente para desmentir la desinformación sobre la Agenda 2030 es que a pesar de todas las cosas que se dicen de ella, no se está implementando realmente. Superado el ecuador del recorrido hasta 2030, según un reciente informe del Consejo Económico y Social de la Asamblea de las Naciones Unidas, solo el 12% de los proyectos están avanzando a buen ritmo, mientras que cerca de la mitad no se están implementando según lo planeado. Y además un 30% están en el mismo punto, o peor, que en 2015. Además, de algunos países apenas sabemos nada. Tiene desde sus inicios grandes y muy profundos problemas de medición efectiva, ¿no? Que además se han visto muy agravados por la pandemia. Una parte muy importante de los sistemas estadísticos de los países menos avanzados fueron cerrados, han sido suprimidos o a duras penas han podido, digamos, abrirse paso después de la misma, con lo cual no están suministrando. Es por tanto falso que la Agenda 2030 sea un plan de las élites para obligar a los estados a imponer ciertas políticas o crear un gobierno mundial. La Agenda 2030 es un proyecto voluntario, suscrito por todos los miembros de la ONU, y su éxito o fracaso depende de todos nosotros. Como en la Revolución Proletaria Internacional que organizaron Trotsky y los líderes bolcheviques, aunque de otra manera, hoy continúa el combate por la aspiración a un gobierno global, con otros nombres obviamente, pero son las mismas ideologías. El combate continúa, la agenda globalista y los nacionalismos, la izquierda y la derecha, los liberales y los conservadores, los ateos y los creyentes. También son los mismos actores en 2 milenios de historia, los judíos y los cristianos. Vamos a ver las declaraciones de Joe Biden cuando era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama y la Corte Suprema de Justicia aprobó el matrimonio entre homosexuales en el año 2015. El matrimonio gay fue posible gracias a líderes judíos, dijo Biden. Lo dijo en una recepción organizada por el Comité Nacional Demócrata en honor al mes de la herencia judía americana. La verdad es que los valores judíos son parte esencial de lo que somos, señaló Joe Biden al elogiar la influencia de esa comunidad. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, elogió la contribución judía a la sociedad estadounidense, diciendo que los judíos influyentes ayudaron a cambiar las actitudes hacia los derechos de los homosexuales y en el matrimonio entre personas del mismo sexo. La verdad es que la herencia judía, la cultura judía, los valores judíos son una parte esencial de lo que somos. Es justo decir
que la herencia judía es herencia americana, dijo Biden en una recepción organizada por el Comité Nacional Demócrata en honor al mes de la herencia judía americana. Biden elogió la capacidad de los judíos para integrar, así como los logros singulares y sobresalientes de la comunidad judía. Ningún grupo ha tenido una influencia tan descomunal per cápita, dijo, señalando el alto porcentaje de judíos en el Congreso y entre los premios Nobel. La cultura y las artes modificadas han cambiado las actitudes de la gente, dice Biden. Para él, las redes sociales y la vieja serie de televisión de la NBC, Will y Grace, son ejemplos de lo que ha dado lugar a cambios en las actitudes hacia el matrimonio gay. Piensa que detrás de todo eso, yo te apuesto a que el 85% de esos cambios, ya sea mediante Hollywood o las redes de comunicación sociales, son una consecuencia de los líderes judíos en la industria, dijo. La influencia es inmensa. Al final de su discurso, el vicepresidente dijo que los valores que se derivan de la tradición judía están profundamente arraigados en la cultura americana. La herencia judía ha dado forma a lo que somos todos nosotros, vosotros, yo, mucho más que cualquier otro factor en los últimos 223 años. Y eso es un hecho. En esta guerra milenaria entre judíos y cristianos, en esta batalla de siglos, ¿por qué los judíos están activos, militan y participan en este tiempo del lado de los liberales, de la izquierda, del socialismo ateo, de la agenda globalista y en contra de la religión cristiana? ¿Qué respuesta puede haber a esta pregunta? Porque la religión cristiana ha sido el enemigo milenario que los ha perseguido de todas las formas que hemos visto durante siglos. Además, ellos tienen un síndrome divino grabado con fuego en su alma. El miedo, el terror a ser perseguidos y a morir. Nos vamos a las profecías de Moisés pronunciadas hace 3274 años. A los que queden de entre vosotros les infundiré tal cobardía en sus corazones, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los hará huir como se huye ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir en presencia de vuestros enemigos. Pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros se consumirán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y se consumirán junto con sus padres por la iniquidad de ellos. Jehová os llevará a ti y al rey que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres conocíais, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla en todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová un corazón temeroso, languidez de ojos y tristeza de alma. Tendrás la vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo
que amedrentará tu corazón y por lo que verán tus ojos. Ante un cristianismo fanático, donde quiera que aparezca, católico, ortodoxo o protestante, y ante los nacionalismos fascistas, los judíos del mundo tiemblan de miedo por lo que les pueda pasar de nuevo, porque esa es la clase de gente que los ha perseguido en casi 2 milenios.